Hola, buenos días. Hoy les traigo un caso clínico que es del doctor Nasal y para que lo comentemos y ver qué es lo que le parece a ustedes y obviamente su opinión y poder comentar el caso, ¿ya? Entonces se trata de un paciente femenino, 57 años, que fue derivado donde el doctor Nasal en octubre del 2023 por disminución de la huesa visual desde más o menos un año en el ojo derecho mayor que en el izquierdo. Tiene antecedentes de un cáncer de mama con metástasis cerebrales desde el 2018 y que estuvo en radioterapia. ¿Ya? La pío estaba bien en ese control, la huesa visual en el ojo derecho era de 0,1 parcial y en el ojo izquierdo de 0,2 parcial. La biomicroscopía se describía normal y en el fondo de ojo unas papilas con excavación de 0,5, ¿ya? Entonces el plan fue solicitar estos exámenes que aparecen ahí y también una hemoglobina glicosílica. Vamos a descubrir un poco por qué pedimos estos exámenes y cómo están los resultados. Entonces acá está el OCT que la paciente se lo tomó como ya venía derivada, se lo tomó en septiembre, ¿ya? Pero eran pocos días en relación a la atención que había tenido. Y se observa la presencia de líquido, de edema macular, ¿ya? De gran cantidad de líquido en ambos ojos, tanto subretinal como intrarretinal, con quistes también, y una alteración de la anatomía de la mácula, ¿ya? O sea, de la fobia. Estaba bien alterada. Y vemos unos grosores de 703 y de 885. También se pidió una angio y acá tenemos una retinografía, ¿ya? Que nos muestra, también podemos visualizar un poco en el ojo izquierdo los exudados, ¿ya? Que los vemos en muy serían como yuctafoveales o, sí, yuctafoveales, y con exudados serios, principalmente acá en el ojo izquierdo, vemos acá la angio, y en la angio también vemos o podemos identificar que hay una filtración y hay edema macular significativo y también algunas microaneurismas que también lo podemos ver acá y algunas áreas de isquemia también, sobre todo en el polo más posterior, en el polo posterior pero inferior vemos también la presencia de isquemia y de filtración de los vasos y este edema macular. Ese es el ojo izquierdo. ¿Ya? Ahora vemos el ojo derecho, ya que se presenta un poco más, con una gravedad un poquito más grande, ya, básicamente lo mismo, pero en una cuantía mayor. También tenemos acá el edema y vemos acá ya hartos microaneurismas y la filtración en etapas ya tanto tempranas como más tardías. Y no sé si acá, estos ya son como neovasos. Son filtraciones, Filtraciones, ¿no? ya. No neovasos. No, no son neovasos. Ya, ahí. Y también algunas áreas de isquemia que se ven. No, eso quiere decir, no tiene tantas áreas de isquemia. Sí, No sé tiene, si pero no tiene poquitas áreas. ¿Tiene de poca? isquemia. Ya. Entonces, eso es básicamente los exámenes que tenía la paciente antes de ver al doctor. Y en octubre, cuando tuvo la atención, se indicó una Avastin en el ojo izquierdo. Y después la volvió a ver el doctor y se indicó en ambos ojos con un esquema ya más de 3 inyecciones. Bueno, Entonces, un poquito, Fernanda, ahí quiero aclarar, el paciente está puesto para Avastin ya, acá. Derivado y está puesto para Avastin. Entonces, y para Avastin de los dos ojos. ¿En qué está actualmente la retinopatía por radiación? Es una vasculopatía oclusiva que es secundaria. El target principal son las células endoteliales vasculares
en la retina que resultan en isquemia, como decía el doctor González, que es como la principal característica. Puede ser isquémica, proliferativa y también abarca la maculopatía por radiación. La radioterapia es un tratamiento que actualmente es importante, es esencial y sobre todo en neoplasias vasculares, en tejidos blandos y óseos que abarcan cabeza y cuello principalmente. Y ahí están, se incluyen todas las modalidades, la braquiterapia, el tratamiento con radiación externa, la terapia con haz de protones, iones de hielo y el gamma knife. ¿Ya? Entonces, la fisiopatología ocurre, ocurre principalmente o se presenta, es muy variado porque se presenta desde 3 meses hasta 8 años después de la radioterapia y alcanza más o menos su punto máximo al año, año y medio. ¿Ya? Se producen alteraciones en las células endoteliales, pérdida de las uniones estrechas, lo que genera esta permeabilidad vascular, la fuga de proteínas, eso va estrechando los vasos, las paredes capilares, secundariamente isquemia, algunos vasos también se vuelven telangiectásicos y obviamente un tejido isquémico y privado de oxígeno. ¿Ya? Las primeras lesiones en identificarse son los microneurismas y las que aparecen primero, hemorragia intrarretiniana y se parece, como mencionaban también, se parece mucho a la retinopatía diabética. La neovascularización retinal se puede presentar en un 32% y lo otro interesante también es que no suele extenderse de la membrana limitante interna al vitrio, entonces no son tan frecuentes, por lo menos en la literatura eso se describe, los DR traccionales, ¿ya? Los hallazgos principalmente en la braquiterapia vamos a encontrar exudados duros y en la radioterapia externa más hemorragia retiniana, más microneurismo, ¿ya? Acá en una muestra de 87 pacientes lo que más se encontró fue isquemia macular, edema clínicamente significativo y también retinopatía no proliferativa. En cuanto al diagnóstico, es importante la multimodalidad, ya casi todas las patologías de la retina y de la coroides también. En la autofluorescencia, principalmente podemos identificar el cierre de los vasos y en el OCT el adelgazamiento de las capas flexiforme interna y externa y nuclear interna, y esto permitiría que también a través de este mecanismo que no se vayan generando estos de retracción. Entonces, Finger y Curley en el 2005 crearon esta clasificación en base obviamente a una muestra de pacientes en 4 estados donde se identificaban alteraciones al fondo de ojo, a la autofluorescencia, ¿ya? Y el estadio 1 principalmente era asintomático y con alteraciones extramaculares y tenían un riesgo bajo de pérdida de visión. Y así va aumentando la gravedad y los hallazgos con el mayor riesgo de de disminución de la visión y también con exámenes como la angiografía. ¿Ya? Después, en relación a la angiografía, ultra wide field, ¿sí? El Optos, se hizo otra clasificación por McCannel, ¿ya? En donde se pueden ir identificando diferentes estadios que le dan mayor gravedad a la retinopatía por radiación. Por ejemplo, en la figura A es el grado 0, que no hay ninguna anormalidad fuera del tumor. Después fuga foveal en el grado 1, grado 2 fuga periférica, el grado 3 no perfusión y el grado 4 ya la neovascularización retiniana. También el grupo de Organ y los Chills en el 2008, que ya es como un poco más antiguo en este OCT, este Steindomek, hicieron esta clasificación también de edema macular en retinopatía por radiación. Y acá vemos los diferentes compromisos y los diferentes grados. Entonces, el OCT nos sirve porque las alteraciones, el edema macular es visible aproximadamente 5 meses antes que clínicamente lo podamos detectar, o que podamos detectar la maculopatía por radiación. Entonces, en ese sentido, es bastante útil este examen. Obviamente, ahora está el spectral domain y es mucho más, define mejor. Ya en el caso de los CTA, también nos permite
poder identificar lesiones más precozmente, ver cómo está la vasculatura retiniana, ya sin necesidad de un medio de contraste, y también nos ayuda al seguimiento de estos pacientes. Entonces, acá también este grupo de Horman y Shields realizaron este resumen un poco de la clasificación, tomando aspectos clínicos, la angiografía y también el OCT con la graduación que yo le había mostrado anteriormente. ¿Ya? Entonces existen factores que son intrínsecos y el principal es la diabetes mellitus asociada, ¿ya? Aumenta el riesgo de la pérdida visual y obviamente le da mayor gravedad al cuadro, y también otros elementos vasculares o otras patologías vasculares como la hipertensión o la enfermedad coronaria. También los tumores próximos al disco o a la mácula pueden generar una neuropatía óptica, ¿ya? Y la quimioterapia concomitante aumenta la liberación de los radicales libres y por lo tanto hay mayor daño celular. Los factores de riesgo extrínsecos que tenemos que considerar y ojalá contar con ellos, ya sea como en una epicrisis o que generalmente le entregan a los pacientes. Primero, la modalidad de la radiación, que obviamente la radioterapia externa tiene muchas veces mayor poder o total dosis de radiación, y también son pacientes que no necesariamente están en un tratamiento por un tumor oftalmológico. Entonces, lo que se describía que eran tenían menos frecuencia de evaluación por oftalmólogo y se podía podía haber un retraso en el diagnóstico de alteraciones al fondo de ojo. El tipo de radiación, ya la braquiterapia con placa, se ha visto que un 87% desarrolla retinopatía, un 89% con helas de protones, maculopatía, y el más dañino, por decirlo de alguna forma, es el gamma knife, que puede llevar a ceguera en un 50% y tener complicaciones como un glaucoma neovascular. El total de la dosis también es importante. Se ha visto que hay menor riesgo o no desarrollo de retinopatía por radiación en pacientes con radiación menor a 45 Gray, y ya mayor a 70 la incidencia aumenta un 40%. En los esquemas de fraccionamiento también se ha visto que esta dosis de menos 1,9 tiene una menor incidencia porque permite que haya un tiempo para la reparación de las roturas de DNA de cadena simple en las células, ¿ya? El volumen de la retina irradiada también es importante. Por ejemplo, acá más de 50 Gray en más del 60% de la retina aumenta la incidencia de retinopatía. El tiempo total transcurrido, ya en el curso del tratamiento de irradiación, con dosis únicas o altas, es mayor la incidencia. En casos de braquiterapia, donde no se puede, por ejemplo, fraccionar la dosis, porque siempre es la misma dosis que se está administrando, ahí también aumenta la incidencia y errores de la técnica del tratamiento o en el cálculo de la dosis. Ya, entonces nos vamos acá al diagnóstico diferencial, donde es muy parecido, como decían ustedes, a la retinopatía diabética. En el caso de la retinopatía por radiación, ahí se presenta más como una atrofia del EPR y generalmente es unilateral. En este caso igual tenía compromiso bilateral, pero generalmente es unilateral, ya, sobre todo asociado a melanoma, principalmente como patologías oculares. El trasplante de médula ósea, deberíamos tener el antecedente, oclusiones vasculares, y también se han descrito anemia severa, leucemia o VIH. ¿Ya? ¿Cómo prevenimos o tratamos de prevenir esta patología en estos pacientes? Primero, hay que prevenir el desarrollo de la retinopatía, tratando de, ojalá que disminuya lo menos posible la agudeza visual y ojalá mejorarla. Complicaciones avanzadas, como les comentaba, el glaucoma neovascular, la hemorragia vítrea, y también se describe la prevención primaria como la reducción de la dosis de radiación, el uso de placas diseñadas a medida, la colocación o instalación excéntrica de la placa y también placas ranuradas.
Entonces, acá les voy a contar un poco lo que ayer conversamos con el doctor Sarr, de que este tema se tocó en la academia, y esto es como la evidencia más actualizada o los resúmenes más actualizados tanto de la profilaxis como del tratamiento. En relación a los anti-VEGF, se han hecho estudios en el grupo Chills de Avastin cada 4 meses, después de la braquiterapia con placa para el melanoma uveal. Esto fue por 2 años y se vio que había una menor incidencia de edema macular, que era evidente a los CTE, y una menor pérdida de visión. Kim también investigaron el ranibizumab intravitrio cada 2 meses por 2 años y se mantuvo la huesa visual de los pacientes dentro de la línea de base o dentro de 2 líneas menor, ¿ya? Pero no más que eso. El láser profiláctico como PAM fotocoagulación también se ha investigado, y en este caso tuvo un desarrollo de 19% de retinopatía por radiación. Los corticoides también se han investigado, y la triamcinolona en el mismo grupo de Organ y Chills, aquí me equivoqué. Investigar la triamcinolona subtenoniana al momento de la braquiterapia y después a los 4 y los 8 meses. Y el seguimiento en total fue de 18 meses y también había un menor desarrollo de edema macular. Lo que sí, obviamente, tenía las complicaciones de la hipertensión ocular y del desarrollo de catarata. Entonces, no es un tratamiento de primera línea. Ahora se está desarrollando un protocolo del DRCR, el protocolo AL, en donde se está investigando también el faricimab de 6 miligramos, el Iluvien, ya, versus observación en estos pacientes. Y finalmente, el aceite de silicona también se ha investigado en estos pacientes y se ha visto que, lo que realizaban, por ejemplo, en el aguja era un reporte de 3 casos, ¿ya? En estos 3 casos, ninguno había desarrollado retinopatía por radiación, se había realizado una vitrectomía con silicona al momento de la instalación de la placa de braquiterapia, ¿ya? Y en Macaner también ya eran más pacientes, eran 20 controles y 20 pacientes con melanoma uveal, y hacían más o menos, la conducta era la misma, era una vitrectomía más silicona. Y también tenían mantención de la huesa visual, ya, pero no era estadísticamente significativo en ninguno de los dos. Entonces, el aceite de silicona no se ve que tenga resultados significativos, como del punto de vista estadístico, para poder indicar como profilaxis. ¿Ya? El tratamiento, en relación al tratamiento, acá está un poco más ya investigado. Por ejemplo, la fotocoagulación se vio que el láser de rejilla, en un estudio antiguo de los Chills, tenía una menor incidencia de edema y ralentizaba la pérdida visual, pero el beneficio no se mantenía a largo plazo. ¿Ya? Entonces, es una práctica que no se realiza. El anti-VEGF, tanto el bevacizumab como el aflibercept, se hicieron estudios donde disminuye el grosor macular según los CT y se mantiene también la agudeza visual. Y en el caso de los corticoides, la triamcinolona intravítrea mostró una estabilidad de la agudeza visual en 6 meses más o menos del 45%, los implantes de dexametasona también una reducción en pacientes que tenían o no tratamiento previo con anti-VEGF, ¿ya? Y el Iluvien, se hizo un estudio ahora hace poquito que se presentó y que estabilizó también la huesa visual y el grosor de los CT, pero en pacientes con tratamiento previo. Y lo otro, que reduce la frecuencia de la inyección. Ahora, en el caso de la profilaxis, que me devolví un poquito, es importante saber que esta enfermedad se puede presentar, como les decía, 8 años después. Entonces, la profilaxis, si bien nos ayuda, pudiese ser algo que no nos colabora tanto porque el paciente puede pasar muchos años después que se presente.
Y finalmente el pronóstico. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar al momento de enfrentarnos a un paciente de este tipo? Es la edad del paciente, las enfermedades asociadas, la agudeza visual de inicio, la ubicación, el tamaño del tumor, el isótopo radiactivo que se está utilizando, si tiene presencia de líquido subretiniano, la neovascularización y la neuropatía óptica. Todo esto con el objetivo de darle el mejor tratamiento al paciente y el seguimiento estricto de este mismo. Muchas gracias.